doctora, muy bien. Tranquilo ahí también con los estudios. Qué bueno, qué bueno. A ver, Arturo, creo que esta reunión en realidad, nos hemos visto casi, casi forzados a desarrollarla, pero es un gusto saludarte, saber que estás bien, que eso es lo más importante. Eh, bueno, pues para comentarte de que nos hemos visto precisados en tener que cumplir con un requerimiento del Ministerio de Justicia para poder complementar el desarrollo y la culminación, si se quiere, del curso de conciliación extrajudicial, curso 36, de la cual eres parte. Por lo tanto, solo recordarte que en nuestro país, por ejemplo, se ha visto declarado en estado de emergencia, en estado, digamos, prácticamente de suspensión de todo tipo de actividades, sorpresivamente a partir del día 16 de marzo. Pero también recordarte que el curso que nosotros estábamos desarrollando tenía una fase de culminación del 24 de marzo, pero como sorpresivamente se cortó todo esto fue el día 16. Sin embargo, nosotros entre los días 15 y 16, recuerdo que nosotros como organización y en mi condición de capacitadora, optamos por finiquitar todo lo que corresponde a la fase, digamos, ya de la calificación de afianzamiento. Pero bueno, emitió las notas, qué sé yo, sería por la fecha de culminación cuando el ministerio ha visto por conveniente, bueno, programar esta culminación por la vía virtual. Hecho que para nosotros no es, digamos, dificultoso, pero sí preocupante toda vez de que, bueno, pues nos preocupa enormemente en mi condición de capacitadora la probabilidad de que no los pueda convocar a todos los participantes en el centro de formación. Sin embargo, vamos a hacer todos los esfuerzos correspondientes para que esa probabilidad se concrete y entonces todos los conformantes de la promoción puedan egresar complementando, digamos, la fase de afianzamiento en forma exitosa. Por lo tanto, bueno, vamos a iniciar y continuar contigo con el tema de la reunión virtual iniciada con eh, la señorita Rosario Solar. Hemos continuado con Edwin Cañari Salinas y ahora en este momento lo tenemos contigo, Arturo. Por lo tanto, por favor, vas a tener el espacio de 50 minutos para que podamos viabilizar todo lo correspondiente, a ver, por favor, a la estructura del discurso de apertura. ¿De acuerdo? Recordándote que el discurso de apertura está constituido, por ejemplo, por 9 ítems. Estos ítems, por ejemplo, en primer lugar nos referimos a la bienvenida y presentación. Esta bienvenida y presentación lo vas a hacer en tu condición, digamos, vamos a hacer esa simulación de que eres el encargado de poder llevar a cabo esta audiencia y conciliación. En principio, por favor, ¿cuál es la temática que ustedes han adoptado en el grupo de los tres para hacer la simulación, por favor? Sí, doctora. La simulación que vamos a preparar es sobre lo que tendría que ser una conciliación de pago de una deuda, en este caso. Ah, ok. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, vamos a hacer de que tú vas a conducir en este momento, por ejemplo, esa audiencia de conciliación, con darte a conocer de que esta es una modalidad, digamos, que exige el ministerio y también exige, por ejemplo, el mismo, el mismo reglamento del curso de conciliación extrajudicial, de que debemos de llevar a cabo esta fase de la audiencia de conciliación, ¿no es cierto?, denominada afianzamiento no calificado. ¿Está bien? Entonces todavía vamos, entonces por esa no calificada, en esta tu participación del espacio ya establecido. Entonces, si eso es por un lado la bienvenida y presentación, en esta bienvenida, por favor, quisiera que puedas versar cómo se lleva a cabo esta bienvenida y cuál es, digamos, tu presentación, cómo lo harías tu presentación ante las partes.
ya poniendo en práctica, por favor, en los diferentes tipos de comunicación. Entonces, recordándoles que esto lo hemos hecho en práctica permanente durante el desarrollo del curso y por lo tanto solamente es hacer una especie de remembranza, ¿verdad, Arturo? Exacto, Oh, doctora. ok. De la misma manera, por ejemplo, vamos a abordar el tema del concepto de la conciliación. ¿Qué viene a ser la conciliación? Siempre recordándoles que estos conceptos los vamos a manejar, por ejemplo, el tipo, digamos, de dicción que vamos a manejar también está en base a las características de las partes, ¿no es cierto? Entonces, en base a esto, conceptúa cómo viene o qué es lo que realmente viene a ser la conciliación. Asimismo, vas a explicar el tema del rol. ¿Cuál es el papel del conciliador en este procedimiento o en una audiencia de conciliación? Precisar en forma escueta, pero clara, por favor. De la misma forma, vas a abordar lo que son las ventajas de la conciliación. Entre la cantidad enorme de las ventajas, precisar aspectos más fundamentales, más elementales que en toda audiencia de conciliación debemos de tener presente o vamos a poner en práctica. De la misma forma, por favor, vamos a abordar el tema de los principios de la conciliación. También esto, los principios, ya sabes que son apulosos, pero para efectos de nuestras audiencias de conciliación de cualquier naturaleza, siempre vamos a manejar dos principios fundamentales, que viene a ser la imparcialidad por un lado y por otro lado la confidencialidad, ¿verdad? Entonces, Exacto, doctora. precisarlo, expresarles, explicarles en qué consiste cada una de ellas a las partes. ¿Está bien? Luego, darles a conocer el valor legal de los acuerdos, porque hay muchas de las partes que concurren a la audiencia de conciliación con esa incertidumbre si valdrá la pena haber perdido el tiempo de concurrir a ese centro de conciliación, si de veras tendrá, digamos, alguna validez, algún resultado utilitario el documento que van a tener que firmar. Entonces, para aclarar esas dudas, esas incertidumbres, siempre dejar claro el valor legal de los acuerdos. Y es una manera también de estimularlo, de incentivarlo para que puedan colaborar en el desarrollo de la audiencia de conciliación. ¿Está claro? Sí, doctora, muy ¿Está bien? claro. Asimismo, por favor, hay que dejar abierta la posibilidad de las reuniones por separado. ¿En qué condiciones, debido a qué escenarios, aclararles ese tema a las partes? Bien. Por otro lado, también darles a conocer, por ejemplo, las normas de comportamiento. Eso que implica, por favor, para que esa audiencia no se exacerbe en estados de ánimo, en los tratos, en las rigideces entre las partes, todas esas cosas, por favor, fijamos reglas de comportamiento o reglas de conducta entre las partes, por favor. Y finalmente, siempre es pertinente, por favor, aparentemente quedó todo claro, pero es pertinente siempre aclarar algunas dudas, porque el tipo de comunicación a la cual, por ejemplo, el conciliador tiene que estar a la expectativa es que no necesariamente por una comunicación de carácter verbal las partes se transmiten, sino hay otros tipos de, digamos, de comunicación que te están diciendo que están en duda, que están en incertidumbre, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de comunicación es esa? El parafraseo, doctora. Mediante el parafraseo tendríamos que ver, No es el parafraseo, querido. Estamos hablando de los tipos de comunicación. Por favor, uno de ellos es la comunicación de carácter verbal, ¿no es cierto? Pero hemos dicho que no solamente la comunicación verbal es aquella que el conciliador rápidamente va a capturar, sino que capta, por ejemplo, la comunicación no verbal, ¿no es cierto? O gestual. Con los gestos, ah, con la cierto. mirada nos dicen tanto que ni siquiera las palabras lo pueden complementar, ¿no es cierto? Por lo tanto, por Sí. eso el conciliador tiene que estar ávido. ¿Qué me quiere decir? Por eso es, ¿ok? Finalmente, aclarar las dudas. ¿Alguna pregunta, por favor, señorita Rosario? ¿Alguna duda que todavía tenga, señor Edwin? Por favor, ¿ok? Siempre tratar de poner en el nivel correspondiente antes de otorgar la palabra a las partes.
¿quién sería la parte a la cual usted tendría que verse obligado a otorgarle la palabra en primer término, por favor? Primero sería el solicitante. Muy bien. ¿Cuándo variaría ese escenario? En este caso, si vemos que hay un conflicto entre las dos partes, o en este caso, si es que una de las dos personas, tanto el solicitante y el solicitado, se les ve inconforme, se les nota algunos gestos que, bueno, no se ve a diario casi. No, como un ejemplo sería que sería en una conciliación que una persona esté de desacuerdo con lo que se está dando. Y ahí tendríamos que utilizar este medio, ¿no? A ver, por ejemplo, si nosotros como conciliadores estamos captando, por ejemplo, que hay una incertidumbre en el invitado, por ejemplo, está tenso, o el Incómodo. invitado se nota que tiene unos deseos inmediatos de poderse incorporar, entonces, en ese escenario, con la, digamos, anuencia del solicitante, otorgamos el uso de la palabra en primer término al invitado. ¿De acuerdo? ¿Ok? De Ese es el acuerdo, escenario doctora. que tenemos que siempre estar a la expectativa. ¿Bien? ¿Alguna Sí, pregunta, doctora. por favor? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Pues está bien? ¿Iniciamos? No, doctora, todo de acuerdo. ¿Iniciamos entonces, querido? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, por favor, a ver, haga de cuenta que va a iniciar la audiencia de conciliación. Entonces, por favor, utilice todos los ítems o parámetros que contiene el discurso de apertura. Empecemos entonces con De acuerdo. la bienvenida y presentación. ¿Cómo lo haría, por favor? Primeramente, muy buenos días con cada uno de ustedes, en este caso con la parte solicitante y la parte solicitada. Soy el conciliador Arturo Cañari Salinas, con registro número 2030, asignado para esta audiencia de conciliación, de la cual les voy a dar un breve concepto de qué es la conciliación. La conciliación viene a ser un mecanismo, ¿no?, donde se va a resolver mediante un acuerdo entre las dos partes, que en este caso sería el solicitante y el solicitado. Mi rol como conciliador es de facilitar la comunicación tanto entre ustedes y resolver los conflictos por lo cual asistieron a esta conciliación. Las ventajas que se da, una de ellas es la celeridad, donde nos va a permitir que en esta conciliación podamos resolver los inconvenientes que viene pasando. Este centro de conciliación está avalado tanto por principios, de lo cual de uno de ellos es la imparcialidad, de la cual, A ver, cuestión previa. No es el centro de conciliación. Toda audiencia de conciliación está regida por principios, ¿ok? Es la herramienta, la institución denominada conciliación. Entonces, haga esa aclaración, por favor. ya, Haga esa petición, por favor, Arturo. ya, los principios, en este centro de conciliación se va a dar lo No, siguiente. toda audiencia de Ya, conciliación está toda audiencia, regido por principios. ya, disculpe doctora. En toda audiencia de conciliación va a Ajá. venir a ser desarrollada tanto por principios, que en este caso uno de ellos viene a ser la imparcialidad, de la cual va a Muy bien. significar que es que no estaré de acuerdo tanto con la parte solicitante y con la parte solicitada. Otro principio que también se toma en esta audiencia de conciliación es el principio de confidencialidad, de la cual significa que todo lo que se va a desarrollar en esta audiencia solo quedará en este centro de conciliación. Muy bien. Ok. Igualmente, igualmente, este acto de conciliación que vamos a desarrollar estará plasmada en un acta de conciliación, de la cual, si tienen alguna duda que no puede ser factible llevar una conciliación, sí es muy factible, porque en este caso va a venir escrita ya desarrollada, plasmada mediante un acta de conciliación, de lo cual esta acta de conciliación tendrá un valor de sentencia, de la cual si uno de ustedes ve que no está cumpliendo lo acordado tanto entre las dos partes,
eh, pueden hacer valer sus derechos mediante vía judicial. De igual forma, es necesario también especificarles de que si las circunstancias tanto lo vienen ameritando, tengo yo el derecho de llevarlo a ustedes a una reunión privada, de las cuales se les asignará 3 minutos por cada persona. En este caso, si uno de ustedes viene a tener, veo que no se encuentran muy factibles, les voy a enviar, les voy a invitar a una reunión privada, ¿no? De la cual vamos a tener 3 minutos con cada uno de ustedes. A De la, ver, a ver, a ver, a ver, una cuestión previa también acá. Posibilidad de reunión por separado. 3 minutos. En 3 minutos no podríamos decir. Acuérdense que hemos dicho que puede ser un promedio de 10. Inclusive si el escenario amerita, podemos nosotros llevar a cabo esa reunión por separado en un tiempo prudencial de 20, 25 minutos. ¿Ok? O sea, pero si acaso con la parte A hemos hecho esa reunión por un espacio de 20 minutos, de la misma forma tenemos que hacerlo con la otra parte, de tal manera que siempre vamos a cuidar el tema de la imparcialidad, ¿cierto? Manejando el principio netamente de la confidencialidad. ¿Eso qué significa? Que todo lo versado por la parte en esta reunión privada tiene que también ser de absoluta reserva, siempre y cuando, ¿no es cierto?, la parte nos autorice a nosotros como conciliadores que podamos compartir el contenido total de lo que dialogamos con ella o parte de todo el diálogo, puede ser un porcentaje o que nos precise que podamos compartir con la otra parte. ¿Está claro? Entonces, sí, esas son las características de las reuniones por separado. La pregunta sería, ¿siempre se tiene que llevar a cabo estas reuniones por separado o en qué eh, circunstancias? no, doctora, en este caso, si lo ameritamos, que tanto se ve tanto un desacuerdo o se le ve una incomodidad tanto entre las dos partes, que es el solicitante y el solicitado, tendría que hacer la pregunta que si les puedo llevar a una reunión privada por cada persona, de la cual ahí me van a poder tanto fundamentar eh, cuál es el caso en realidad que se está dando, en qué caso se va a dar, por qué se está dando, y de la cual yo también voy a pedir a la parte, a la otra parte, a la parte solicitante, que en este caso le puedo llevar una reunión privada, si es que lo puedo comentar, si es que me puede dar la autoridad de comentar o de plantear lo acordado que se dio en la reunión privada. Perfecto. Ok, está bien, de acuerdo. Entonces, a continuación, ¿qué es lo que tendríamos que también tener en consideración, por favor, como otro ítem de lo que es la estructura, digamos, del discurso de apertura? Eh, Otro sería lo que viene a ser los comportamientos, las normas que se van a dar en esta conciliación, ¿Eso qué ¿no? implica? Esto implica que la conciliación no pueda haber tanto agresiones verbales o físicas, o sea, para no tener en este caso un enfrentamiento en la conciliación, porque la conciliación en este caso es un acuerdo que vamos a dar entre las dos personas y no es un ítem que vamos a utilizar para que las dos personas se puedan confrontar, pelear, ¿no? En este caso es un acuerdo que vamos a dar entre las dos partes, ¿no? Ok. Implica entonces fijar normas de comportamiento para Sí, las partes, ¿no es cierto? Inclusive para nosotros, ¿no es cierto? Sutilmente nos involucramos, por ejemplo, al pedirles en primer término, vamos a llamarnos por nuestros nombres, ¿no es cierto? Ah, con sí, esta doctora. característica. Por ejemplo, si Arturo está en el uso de la palabra, Edwin y Rosario escuchan, ¿no es cierto? Y si Rosario está en el uso de la palabra, Edwin, Arturo escuchan. O sea, Escuchan. poner marcos, reglas de comportamiento para evitar colisiones, enfrentamientos, ¿verdad? Asimismo, decir, por ejemplo, está prohibido, por favor, emitir gesticulaciones, agresiones de cualquier naturaleza, ni física menos verbal, ¿no es cierto? ¿Ok? Sí, Luego, de doctora. otra manera,
también fijar, especificar, por favor, eh, evitar el uso de términos despectivos al momento de dirigirse a las partes. Es decir, por eso no es pertinente utilizar apelativos ni nada por el estilo. Por eso llamarnos por nuestros nombres. Y por eso hemos dicho de la red inicial, por favor, si me permiten llamarlo, ¿cómo te gustaría que te llame? Oh, yo quiero que me llame Edwin, ok. Yo Rosario, por favor, a mí me agradaría que me llamen Arturo, ¿cierto? Entonces, finalmente decimos, en esta audiencia de conciliación vamos a interactuar Arturo, Edwin, Rosario, ¿verdad? Sí, doctora, justo también me faltó un ítem que, bueno, la hicimos también en lo que es las clases de conciliación, de la cual una de ellas era la verificación, que en este caso era verificar tanto los DNIs de las dos partes, ¿no? Tanto la parte solicitante y la parte solicitada. Eso es en la parte inicial, ¿no es cierto? Sí, Ah, doctora, eso me de la olvidé. bienvenida y presentación, ¿verdad? Está muy bien, Sí, está muy bien. Acuérdate, por favor, que estamos en este afianzamiento, en esta etapa todavía donde tenemos la oportunidad de seguir, digamos, perfilando mejor aún el manejo de una audiencia de conciliación. Esta es la fase de afianzamiento no calificado. Estamos para poder continuar aprendiendo si se quiere. ¿De acuerdo? Entonces, en de acuerdo, doctora. la parte final sería, por ejemplo, siempre aplicando los diferentes tipos de comunicación, ¿no es cierto? Tenemos que estar con la facultad y con la predisposición, mejor así, de poder identificar o detectar si alguna de las partes evidencia incertidumbre, evidencia una crisis de estado emocional. Por lo tanto, por favor, siempre estar predispuestos a decir, por favor, me agradaría aclarar algunas dudas que todavía queden entre ustedes. ¿Alguna pregunta, por favor, señorita Rosario? O alguna pregunta, señor Edwin. Atenta. ¿Para qué? Para que todos, en todo caso, las partes se queden disipados en sus incertidumbres. Y finalmente, cuando veamos que ya todo está aclarado, ya no hay más preguntas, recién otorgaremos el uso de la palabra a la persona solicitante, salvo el cambio del otro escenario que hemos fijado, ¿verdad? Sí, doctora, otra también que, bueno, me he olvidado y no quería nombrarlo, era que también para poder dar una definición de conciliación era preguntar si alguna vez ya han tenido eh, una conciliación. Si no tuvieron una conciliación, explicarles de qué trata la conciliación. Claro, claro. Por ejemplo, eso lo tienes que hacer, obviamente, al momento de, digamos, de la bienvenida y presentación, bien, hay que ser bien contundente, preciso, sin incertidumbres. Me agradó tu seguridad y está muy bien. El concepto mismo de la conciliación, ¿no es cierto? Es acá cuando nosotros tenemos que decir, sí, alguno de ustedes, por favor, o Rosario o Edwin, ya estuvieron en alguna audiencia de conciliación o conocen qué es la conciliación, es una interrogante. Ahí, por ejemplo, vas a poder tener la posibilidad de poder identificar que ya una de las partes ya estuvo en audiencia de conciliación o es conciliador, qué sé yo, para que sutilmente tú puedas generar una especie de respaldo porque ya una de las partes conoce lo que es la conciliación. ¿Está bien? Entonces, eso es una manera muy sutil de buscar algún aliado estratégico adicional entre las partes. ¿Está bien? Sí, ¿De doctora. acuerdo? Ok. ¿Qué más, por favor? Después de dar lo que es lo que viene a ser la reunión privada, que en este caso es la reunión entre las dos partes que se le puede dar, de la misma forma, dentro de este desarrollo, de esta conciliación, habrán normas de comportamiento, por las cuales les voy a mencionar que evitaremos los ataques personales, agresiones verbales y físicas. Eh, bueno, después de todo lo explicado, lo fundamentado, para desarrollar ya, para pasar a desarrollar ya la conciliación, primeramente voy por parte de la parte solicitante, ¿no?
y en este caso sería Edwin, ¿no? Que nos explique qué es lo que cuál es el inconveniente que se está dando. Claro, ya otorgando la palabra, ¿no es cierto? Ok. Sí, doctora. Acuérdate que previamente a otorgar la palabra que hemos hecho, hemos Eh, aclarado las dudas entre las Las partes, ¿no dudas, es cierto? claro. Ok. Ese tema explícalo, a ver, por favor. Como el que si ya fijaste las normas de comportamiento y antes de iniciar dices, vamos a aclarar dudas. ¿Alguna duda, alguna incertidumbre, alguna pregunta pendiente, por favor? ¿Algo que quisiera decir Rosario? ¿Algo que quisiera decir finalmente Edwin? En este Disipar. caso sería, bueno, ya terminando de darles un concepto de que se va a desarrollar la conciliación. Antes ya de empezar ya con el desarrollo de la conciliación, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, si es que no entendieron algo, para poder repetirles, ¿no? El concepto, alguna pregunta tanto como Edwin, Rosario, alguna pregunta. Ajá, muy bien, de acuerdo. Ok. Bien, 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 Arturo. Entonces, solamente por favor la tarea sería continuar perfilando mejor aún cada uno de los conformantes de la estructura del discurso de apertura. ¿Ok? Sin embargo, veo que está bien, por favor, un poco más de versatilidad, más seguridad. Acuérdate que tenemos que mirar a las partes en forma compartida, los gestos, no tenemos que ser, mira, pues, como una posición, digamos, casi, casi de una estatua. Tenemos que ser bastante ágiles con movimientos, ¿verdad? Gestuales también. Entonces, todos esos tipos de comunicación hay que manejar de tal manera que a través de ella también vamos a tener la oportunidad de captar esos mismos tipos de comunicación entre las partes. ¿Está bien? Sí, doctora, De acuerdo, Arturo? Entonces, te de dejo con acuerdo. la tarea de continuar perfilando mejor aún esto. Y bueno, ya les voy a convocar, por favor, para que podamos ya tener ese encuentro, esa reunión en el aula virtual de los tres integrantes de este grupo humano. Nos estamos viendo entonces. Hasta luego, doctora, muchas gracias.